Buen día familia, bienvenidos a un video más desde Matanzas, La Atenas de Cuba. Hoy vamos a estar tocando un tema que me han pedido muchos en los comentarios, pero yo nunca lo había hecho, no sé ni por qué vaya, pero hoy vamos a ver ese tema. Creo que Matanzas es un buen ejemplo para tomar por el desarrollo socioeconómico que hay aquí. Ustedes saben que estamos muy cerca de Varadero. Cuando planifiqué este video me dijeron que fuera a barrios como Playa, como Peñas Altas, como Bahía, pero al final terminé en uno que se llama Reparto Iglesias. Fue la última recomendación que me dieron. Bueno, aquí parece que vamos a un callejón sin salida, vamos a doblar. Casas bonitas sí hay muchas. Y se llega a poner interesante cuando uno tiene terreno suficiente para construir, que es una cosa que tienen estos lugares, pero es imprescindible tener buenos ingresos. ¿Quiénes viven en casas como estas que ustedes están viendo ahora mismo? Se puede comenzar diciendo que los negocios que más dinero dan en Cuba, todos están relacionados con el turismo. Hablamos de restaurantes, hablamos de casas de renta, principalmente las personas que logran hacer un hostal. Y hablamos también de taxistas privados. Esos tres negocios son los que más dinero dan en Cuba. El nivel de impuestos que hay que pagar varía en dependencia de la actividad que uno desarrolle. Fuera de esos negocios que tienen que ver con el turismo, también esta es una zona donde, como estamos cerca de Varadero, muchas personas trabajan ahí. Y en los hoteles, como en todo lo relacionado con el turismo, siempre hay distintas formas de búsqueda. Aún así, hay algunos trabajadores del turismo que resuelven un poco más que otros, principalmente los que están directamente vinculados a la comida. Yo les quiero dar un tip al final de este video para que sepan cómo pueden ayudar a esos trabajadores de los hoteles, porque no todo el mundo resuelve y sí, todos tienen necesidad, o al menos la gran mayoría. Ver casas en venta es lo más normal del mundo en Cuba. Actualmente muchas personas quieren abandonar el país por la situación que se está viviendo, una situación un tanto caótica de desabastecimiento. Incluso los mismos hoteles están sufriendo ese problema. ¿Qué otras personas además pudieran vivir en casas como estas? Personas que vienen a Cuba a invertir su capital, porque sí, los hay, empresarios extranjeros, peloteros, deportistas en general, artistas, que sí, que vienen a Cuba a invertir, a crear negocios, pero les quiero decir una cosa: tengan mucho ojo, investiguen primero el terreno que están pisando para que no se sorprendan después. Todo hombre de negocios sabe de lo que estoy hablando. ¿Y quiénes más viven en barrios como estos? Militares, altos funcionarios del gobierno. Ninguno vive en La Marina, ni en Pueblo Nuevo. Como mismo en La Habana tampoco vivirían en Jesús María, en El Fanguito, en La Timba. Vivir en sitios como estos, tan apartados, tiene sus pros y sus contras. La privacidad, la tranquilidad. Ustedes están viendo que casi no hay nadie en el barrio. De vez en cuando una moto, de vez en cuando un carro. Hay a quien le gusta el lujo, hay a quien le gusta la extravagancia y otras cosas más que voy a dejar a la imaginación de ustedes, pero que me pueden comentar aquí abajo en los comentarios. Para todo ese tipo de cosas se necesita estar apartado. Lo malo de vivir en sitios alejados es que normalmente no hay muchos mercados, normalmente no hay tiendas, y para conseguir las cosas que uno necesita para vivir, uno tiene que salir de esos barrios alejados. Porque cuando entra alguien vendiendo cosas al barrio, ya sea artículos de limpieza, un carretillero vendiendo viandas y frutas, vegetales, ese tipo de cosas, todo cuesta más caro. No son muchos los lugares que hay en donde compartir, en donde relajar, y los que hay, obviamente, con la subida de precios no está al alcance de todo el mundo. Pero este lugar me parece bastante privilegiado, aquí también frente al mar.
Y miren qué limpia está el agua. Este pedacito de aquí. Hay casas muy buenas aquí, casas bastante grandes. Hay otras casas que están abandonadas, pero debe ser todo un lujo tener una casa aquí frente al mar. Miren qué belleza, eso que están viendo ustedes ahí. Debe ser maravilloso levantarse cada día y respirar ese olor a mar. Me parece que es una bahía que está bastante limpia en comparación con la bahía de La Habana, que ustedes saben que es pura suciedad. Hace un tiempo atrás se iba a hacer, me parece que un proyecto con Canadá para limpiar la bahía. No sé en qué quedó aquello, si avanzó o no avanzó. La Pepsi, que la vieron hace un momento y seguramente tienen curiosidad, 160 pesos cubanos, poco menos de $1. Pero ustedes saben que acá el precio del dólar es como un cachumbambé, sube y baja, aunque sube más que lo que baja. Para vivir en sitios alejados hay que tener carro, familia. Y cuando usted tiene un carro, su nivel de vida cambia por completo. Y cambia porque cuando tienes un carro puedes optimizar mejor tu tiempo. Si necesitas hacer algo urgente, ahí tienes un carro. Señores, tener un medio de transporte es muy importante porque cuando usted tiene una urgencia en un país como Cuba, usted se muere. No piense nunca que la ambulancia va a llegar en tiempo. Piense siempre lo más malo. Piense que necesita tener un amigo con carro, que necesita tener un contacto a quien pagarle, porque créame que usted se muere. Miren qué bonita esta casa, con lo que parece ser una fuente, que veo que no funciona como fuente ya. Miren, es lo que le decía, cuando usted tiene espacio, usted puede hacer maravillas. Muchas de esas casas despampanantes que hay en Cuba vienen de mucho tiempo atrás, antes del 59. Y ustedes saben que los dueños de esos lugares, una buena parte abandonó el país cuando se dio cuenta de lo que venía. Otras fueron confiscadas. Son muy pocas las que fueron construidas de esta fecha para acá. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Una casita junto al mar. ¿A quién no le gustaría tener una casita junto al mar? ¿Te gustaría a ti? Déjame saber en los comentarios. Para finalizar este video quiero alejarme un tanto del ruido de la ciudad y avanzar hacia allá para que tengan esa preciosa vista de la bahía. Quiero darles ese tip sobre cómo ayudar un poco más a ese personal que trabaja en hoteles, que no todos son tan beneficiados. Cuando ustedes vean una persona tras la barra, piensen que va a estar el día entero ahí. Cuando ustedes vean a una camarera, la que les arregle el cuarto a ustedes, piensen que va a trabajar bastante y que lo que va a recibir de paga es una miseria. Ustedes pueden ir al bar, al ranchón que haya por ahí, a pedir un pan, a pedir un refresco, que si es un todo incluido se lo deben dar de gratis, y guardarlo para las camareras, para esas personas que a ustedes les parezca que son más desfavorecidos dentro del sistema hotelero. Créanme que se lo van a agradecer. Esto yo lo aprendí con un amigo extranjero. Yo hace muchos años que no voy a un hotel en Cuba, primeramente por la calidad y segundo porque, bueno, pero créanme que se lo van a agradecer. Nada, familia, si les ha gustado este video hasta aquí y les ha parecido informativo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares para que aprendan un poco más, no solamente sobre Matanzas, sino sobre Cuba en general y el modo de vida de los cubanos por acá. Compártanlo en sus redes sociales con sus amigos y familiares, y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo para que así nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos muy pronto en un video más. Saludos desde Cuba. ¿Está así, mi hermano? ¿O está roto? ¿Está roto? Roto. Coño, padre. Sigo caminando entonces.